Muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase en función de la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir con ustedes. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Un gusto poder compartir con cada uno de ustedes. Entonces, vamos a iniciar el desarrollo de las actividades. Bienvenidos al desarrollo de esta clase. Un gusto poder compartir de esta manera sincrónica, situaciones personales, no puedo estar con ustedes, pero obviamente el material se queda ya dispuesto, listo para que ustedes lo revisen y obviamente sigan cumpliendo con todas las actividades. Y vamos a hablar en esta clase sobre el tema planificado y vamos a hablar sobre el Imperio Inca, uno de las agrupaciones sociales más importantes que se ha dado, de los imperios más importantes, de las organizaciones sociales más importantes que se ha dado en la época precolombina y vamos a hablar de una serie de eventos importantes en cuanto al desarrollo del Imperio Inca se refiere. Vamos a iniciar con Capac Inca, el poderoso Inca, y Zapa Inca, el Inca, el único. Así llamaban sus súbditos, entre otros títulos, al soberano del imperio más extenso, avanzado implacable de la América precolombina. El emperador era la máxima autoridad del imperio e hijo del sol, divinidad suprema, tenía a su mando a un jefe ejecutivo del Estado y un consejo de nobles presidido por un sumo sacerdote que reemplazaba al Inca en su ausencia. Los jefes curacas de cada provincia tenían cierta autonomía en asuntos locales, pero su mandato no podía contravenir al Inca. La capital fue el Cusco, se convirtió en una ciudad magnífica, llena de templos y palacios. Algunos de ellos existen hasta la actualidad, aunque como parte de edificaciones españolas. En la concepción doble de las sociedades andinas, igual sucedía con los demás imperios. Todo estaba dividido en mitades opuestas y complementarias. Lo de arriba, lo de abajo, y de esa manera, obviamente, ya habían organizado, obviamente los imperios también estaban bien estratificados. Esta idea que sobrevivió incluso a la conquista española servía también para construir las ciudades. Cusco no podía ser la excepción, así que había dos partes de la ciudad. Anán, que era la parte de arriba, Urín, que era la parte de abajo. Justamente las dinastías de los incas dependieron de su origen en una parte de la ciudad, una gran parte de la ciudad. En cuanto a los caminos y puentes y tributos que desarrollaban, parte de ellos obviamente ha servido de legado hasta la actualidad, hasta algunas sociedades actuales ha servido de legado como parte importante en función de construcción. Una de las herencias que los incas debían al imperio Wari era el sistema de caminos a través de los Andes, que ellos mejoraron considerablemente. Para salvar ríos y quebradas, armaban rápidamente puentes colgantes, hechos de soga, que permitían el paso de sus ejércitos y de sus chasquis y de las cargas de tributos que cobraban. Es conocido que la producción total de una comunidad se dividía en tres partes, una para el pueblo, otra para el sol y otra para el Inca. Ello quiere decir que se expropiaban dos tercios de la producción local. Los incas, sin embargo, hacían reservas de granos que podían repartir en caso de malas cosechas u a otros sectores del imperio. Entonces, y ellos ya preveían lo que podía pasar en determinadas épocas malas en cuanto a la climatología y eso les servía de mucho, obviamente, para una mejor distribución y obviamente tener al pueblo también satisfecho y contento en función de las actividades. Y dentro de los principales emperadores incas, vamos a hablar justamente del Inca Pachacútec. El Inca Pachacútec fue durante el gobierno del noveno Inca Pachacútec, que se produjo una primera gran expansión del imperio, desde Titicaca hasta Junín. Este Inca mejoró la organización del Estado, reglamentó los tributos, la forma de cobrarlos y repartirlos. Asimismo, organizó a los chasquis, mensajeros reales, entrenados para recorrer a pie rápidamente largas distancias con un sistema de postas para llevar noticias a viva voz. A los quipus, un sistema de contabilidad y posiblemente de escritura, consistente en un atado de cuerdas de lana y algodón de diferentes colores y también de tamaños de nudo,
que solo era entendido por especialistas, los Quipu Camayo. Pachacútec dividió al imperio en 4 regiones o suyos, de donde proviene el famoso nombre del Tahuantinsuyo, o sea, el reino de las 4 partes del mundo, de los 4 puntos cardinales. Esto muestra también el objetivo final al que aspiraba este gran imperio. Lamentablemente se truncó a la llegada de los españoles. Otro emperador del cual vamos a hablar es Tupac Yupanqui, quien había de ser el 10º inca y ya se había destacado como militar durante el reinado de su padre. Dicha característica la confirmó como gobernante al expandir inmensamente el imperio. Tras asumir el trono, amplió las fronteras hacia el sur hasta llegar al río Biobío en Chile y sometió a algunos pueblos del altiplano y del norte de Argentina. Tras dominar a los pueblos del norte del Perú, especialmente a los Chimor, emprendió la conquista del norte andino, sometió a los pueblos Chachapoya, Huancabamba, Palta y Cañari alrededor del año de 1450. Sin embargo, no logró derrotar a la Confederación Norandina, que tenía sus pueblos desde Alausí hacia el norte bajo la jefatura de la dinastía de los Duchicela, por lo que regresó al Cusco en el año de 1460. 2 años después realizó un nuevo intento de conquista de la Confederación Norandina, como recordarán por historia del Ecuador en la batalla de Tiocajas en el año de 1462. Triunfaron los incas sobre los duchicelas. Hualcopo Duchicela fijó entonces su residencia en Atuntaqui, donde se fortaleció militarmente para seguir enfrentando a los incas. Al año siguiente, este jefe muere y le sucede Cacha Duchicela, Shiri XV, el último de los Shiris, quien gobernó 24 años. Tupac Yupanqui mejoró la recaudación de los tributos y nombró nuevos gobernantes visitadores que se los denominó en lengua quichua Tucuy Ricuy. Eran obviamente, los gobernantes visitadores, quien iban, obviamente, también revisando este tema de los tributos. En cuanto a Huayna Cápac, su hijo Huayna Cápac sofocó de manera cruenta las continuas rebeliones de los inmensos imperios, el cual se había expandido por la costa sur del Perú, Chile, hasta Tacna, Argentina, en el Tucumán y Bolivia en Sucre. Volvió a la carga en el norte, derrotó a los chachapoyas y anexionó la región del Golfo de Guayaquil. Además, sometió a los paltas de la actual Loja. En el Azuay ordenó la construcción del palacio de Ingapirca sobre la fortaleza de Ajatun Cañar de los derrotados Cañaris en el año de 1475. El enfrentamiento definitivo con la Confederación Quiteña se dio en el año de 1487 en las llanuras de Atuntaqui, donde murió Cacha Duchicela y triunfó Huayna Cápac. Los cadáveres de los combatientes de la batalla y los prisioneros degollados fueron arrojados al lago de la capital Caranqui, llamado desde entonces el famoso lago Yaguarcocha. Los jefes del derrotado ejército quiteño se congregaron en asamblea y nombraron Shiri reina a Paccha, hija del difunto jefe, pues Huayna Cápac, con la vieja fórmula de utilizar a las élites locales, había propuesto una alianza matrimonial. Así Paccha se casó con el Inca y se convirtió en la ñusta princesa extranjera del Incario. Ellos establecieron su residencia en Quito en el año de 1490. Huayna Cápac volvió al sur, redujo las sublevaciones en Paita, Tumbes y de los Huancavilcas de la isla Puná y regresó al Cusco. Años después volvió a Quito y avanzó sobre las actuales provincias ecuatorianas de Manabí y Esmeraldas y colombianas de Nariño y Cauca y el Valle. De regreso a Quito, muchos miembros de su corte y él mismo enfermaron gravemente de viruela. Falleció en el año de 1525. La crisis de sucesión, la guerra civil que siguió, la captura y muerte de Atahualpa y la conquista española son acontecimientos que estudiaremos en Historia del Ecuador en las siguientes clases. Esta es una pequeña introducción en cuanto a una serie de temas importantes de la época precolombina, de todo lo que se vino suscitando antes de la llegada de los españoles, que es importante identificar y saber que estos pueblos incas, que este imperio inca, como ustedes lo acaban de ver, la expansión prácticamente abarcaba
casi toda la parte del Pacífico, obviamente lo que es el continente sudamericano y que obviamente al ser extenso y grande, obviamente muchos de los pobladores, muchas de las poblaciones no eran atendidas adecuadamente y por ello, obviamente, ¿qué es lo que pasó? Obviamente estaban descontentos y se generaban enfrentamientos en contra de los incas y obviamente que tenían que ir aplacando poco a poco. Lamentablemente, estos temas obviamente debilitaron al imperio inca y de esa manera, obviamente, a la llegada de los españoles, encontraron un imperio totalmente dividido unos con otros. Y eso fue una de las claves también que los españoles aprovecharon para que determinados pueblos indígenas resentidos con los incas, obviamente se unieran a los españoles y lucharan en contra de los mismos nativos, de los mismos incas en este territorio. Y le fuera mucho más fácil vencer a los españoles porque les proporcionaron comida, les proporcionaron orientación, sabían los caminos, sabían senderos, estrategias para poderlos tranquilamente someter dentro de estas cruentas batallas. Esos son temas que nosotros iremos viendo, iremos analizando en temas más adelante de de esta famosa, de este famoso recuento histórico que se va haciendo de todos los temas importantes que se desarrollan o se han desarrollado en América precolombina y posteriormente la llegada de los españoles hasta nuestros días, que iremos viendo una simbiosis en cuanto a la evolución histórica. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Les recuerdo que todas las actividades ustedes las encuentran en su aula virtual de forma oportuna. Espero que les vaya súper bien, espero que estén cumpliendo con todas las actividades. Si no tienen ninguna inquietud o si tienen alguna inquietud, más bien dicho, ustedes pueden comunicarse con cualquiera de mis números telefónicos y encantado de la vida yo les podré dar o tratar de resolver alguna inquietud o alguna solución que se les pueda proporcionar a sus inquietudes. Señores y señores, una feliz tarde, que descansen, nos estaremos viendo hasta las próximas clases.